decir... Bueno, y se invocó a Malthus, ¿no? Como... A ver, se le criticaron muchas cosas y sin duda la crítica también es bienvenida. Luego ha habido, con los años, ha habido varios estudios de revisiones que eran insuficientes del modelo y luego había críticas terribles y muy negativas que rechazaban el mensaje y el planteamiento diciendo, bueno, esto es un mensaje apocalíptico, en realidad ya encontraremos las soluciones, somos gente estupenda, venga, sigamos consumiendo desaforadamente, que es lo nuestro, ¿no? Básicamente a nivel de políticas, digamos, el mensaje no fue escuchado. Fue escuchado en determinados aspectos, en determinados temas, en determinados ámbitos, ¿no? Quiero decir, hay políticas, o sea, y el caso de éxito que se cita siempre es el tema del protocolo de Montreal para limitar los gases CFC, ¿no? Que efectivamente ese convenio fue suscrito por la inmensa mayoría de los países y se consiguió limitar la producción de gases CFC causantes del agujero de ozono. Ese es el caso de éxito que se cita siempre. Un caso, no directamente consecuencia de este libro, porque entonces el tema del cambio climático todavía no estaba sobre la mesa, pero un caso muy relevante es todas las alertas y todos los trabajos científicos que se han hecho para alertar sobre el tema del cambio climático, que sí están sobre la mesa y sí hay políticas al respecto, pero sigue sin haber un consenso a nivel mundial. Pero básicamente, y en muchas otras cosas muy importantes, algunas de las cuales están directamente relacionadas con las cosas que estudiáis en esta escuela, no hemos hecho caso. Y entonces, claro, 40 años después, o periódicamente la gente se pregunta, oye, estos del Club de Roma eran unos iluminados, dedicados a fastidiarnos la vida, a amargarnos y tal, tenía sentido lo que decían. Hace poco una gente de un equipo de investigación de la Universidad de Melbourne se dedicó a coger sistemáticamente las proyecciones del modelo original y lo que ha ocurrido, y este es el resultado básicamente. Esto es una noticia que aparecía en Guardian, que podéis buscar, creo que tengo ahora la referencia del estudio. Básicamente el mensaje anda, pero si estos tenían razón. Hemos seguido en todos estos años el escenario business as usual, por lo tanto consumiendo recursos, creciendo en población y aumentando la insostenibilidad de nuestro sistema de manera acusada. Cosa que hay muchísima gente que ha documentado en otros ámbitos, un montón de indicadores. Este es lo que dice, claro, la conclusión del estudio es: si seguimos así, hay que estar preparados para el inicio del colapso del sistema dentro de poco, ¿no? Y yo creo que eso es una conclusión optimista, porque a mí una de las cosas que me llama la atención de lo que está pasando es que con la crisis financiera, económica, etcétera, que se originó en Estados Unidos, que luego emigró a Europa. En Europa hemos sido tan hábiles que hemos adoptado políticas que nos han permitido permanecer en la crisis durante todos estos años, pero en cualquier caso, en este periodo último se suele decir, no, los temas medioambientales, sí, esto era importante, ya nos ocuparemos de ello cuando pasemos la crisis económica. Como si fueran cosas independientes. Como si la crisis económica, crisis financiera, no fuera una manifestación del colapso del que hablaba el Club de Roma hace 40 años. Como si no fuera una manifestación de que está divergiendo cada vez más la esfera financiera, la esfera económica, pero específicamente la esfera financiera, la esfera del dinero, de lo que se puede hacer. De lo que se puede hacer en términos de necesidades humanas, pero también en términos de compatibilidad ecológica. En términos de, oye, ¿hasta dónde podemos explotar el planeta? Como si esta inmensa bola de deuda financiera que hemos creado en el mundo desarrollado no tuviera nada que ver con que tenemos un modelo ecológicamente insostenible. Estoy convencido de que tiene todo que ver. Tiene que ver porque el sistema económico y financiero refleja
una cierta realidad que se puede despegar más o menos de la realidad física. Y al final, por muy digitales que nos pongamos y nos imaginemos, la realidad física manda. Es decir, las leyes de Newton siguen pesando y lo que es más importante, los principios de la termodinámica siguen estando vivos, por mucho que imaginemos fabricar dinero en un ordenador y hacer las virguerías que queramos de construir productos financieros incomprensibles, pensando que estamos limitando los riesgos. Las leyes físicas o los seres humanos, por muy digitales que seamos, seguimos necesitando comer cosas físicas. Seguimos necesitando casas, cosas físicas. Y ese mundo físico sigue regido por las mismas leyes, y si nos estamos cargando ese mundo físico con un sistema de apariencia, digamos, que nos dice que nos volvemos más ricos porque en dólares o en euros somos más ricos, pero esa unidad de medida ha divergido de la realidad física, la insostenibilidad crece. Sentaros. Sí, es que tenemos una pregunta. ¿Cómo? Está bien. Bien, bien. Sí, hay que firmar, si hay que firmar para sumar créditos o lo que sea, por favor. No es que estén dudando, aunque te hayan visto esto de Tanata aquí. A ver, entonces hay un par de referencias. Decía, esto de la sostenibilidad ecológica, medioambiental, etcétera, tiene un montón de dimensiones. Tiene, por ejemplo, la dimensión de la población, luego, en fin, luego hablaremos de otras dimensiones. Pero hay una dimensión de la que se habla muy poco, pero muy poco, que es la dimensión de los minerales, en particular de los minerales estratégicos. Es decir, hay un montón de recursos que estamos consumiendo a toda velocidad de manera insostenible. Y uno de ellos, obviamente, es el petróleo, el gas natural, digamos, los combustibles fósiles. Otro es la estabilidad climática, que en el fondo es un recurso. La estabilidad climática, pues no la estamos cargando, pues es otro recurso muy difícilmente renovable, porque no sabemos cómo funciona, pero nos lo estamos cargando. Otro es nuestro tiempo futuro. Es decir, vivir endeudado no es otra cosa que consumir tiempo. Tiempo futuro, nuestro tiempo futuro. Si os cargáis de deudas, pues vuestro futuro estará condicionado a dedicar vuestras energías a pagar esas deudas. Y hay un aspecto que, insisto, del que se presta muy poca atención, entre otras cosas porque es un aspecto crítico para una parte, una industria que es esencial, digamos, en el mundo de hoy y en la esfera pública, que es la industria de las tecnologías de la información, pero no solo para esa industria, que es el de los minerales en general. Todo aquello que son minerales no renovables y en particular minerales estratégicos, que son estratégicos especialmente en todo lo que tiene que ver con ordenadores, teléfonos móviles, etc. Y claro, ahí pues no prestamos atención a eso, pero resulta que estamos haciendo lo mismo que todo lo demás, y como no prestamos atención, encima de una manera más insostenible, con una economía menos circular en la cual extraemos los minerales, los utilizamos y luego los tiramos. Entonces hay un par de obras recientes que os recomiendo. Hugo Bardi, que este es un profesor de la Universidad de Florencia, eso es un informe al Club de Roma, que describe pues, ese aspecto de la insostenibilidad de nuestro sistema, cómo estamos saqueando el planeta buscando minerales. Como estábamos comentando antes de entrar, empezamos a darnos cuenta de la importancia de esto, los occidentales digo, cuando vemos que ahora son los chinos los dueños, los que se dieron cuenta antes fueron los chinos. China es un factor enormemente importante para nuestro futuro, y ellos se dieron cuenta y empezaron a comprar en todo el mundo minas de materiales estratégicos, y a los occidentales nos damos cuenta, pero ahora hay que comprárselo a los chinos, que encima nos cobran el precio que les da la gana, claro. Haber estado espabilados, ¿no? Y el segundo libro que
que va más allá de eso, que es este Thanatia por la muerte, por la destrucción, ¿no? Que es muy interesante, es de un equipo capitaneado por Antonio Valero, que es director del Instituto CIRCE, de un instituto de investigaciones de energías y materiales de la Universidad de Zaragoza. Ya ha cumplido 25 años, hacen cosas muy interesantes para mí. Aquello de poner un punto de, en España también se investiga muy seriamente sobre esto. Y además ataca el problema del ciclo termodinámico de sus minerales. Y pensando en, hablamos de economía circular, que es de reutilizar, una vez que hemos agotado el ciclo de utilización de un determinado producto, por reciclarlo, hasta qué punto eso es posible con minerales estratégicos o no, y cómo es el ciclo termodinámico del mineral en origen, su utilización, su degradación, su dispersión, etc. Y cómo podemos hacer para restablecer. Obviamente con ese título las conclusiones son muy pesimistas sobre el modo en que estamos gestionando este tema. Pero los dos libros en este recinto particular, Escuela de Minas, pues son especialmente relevantes, y eso dice también que todo lo que haya por delante en cuanto a sostenibilidad, el aspecto de la ingeniería de minas y la geología en general y tal es también muy fundamental. Bueno, total, que la perspectiva que teníamos ha cambiado. Bueno, ha cambiado. Hay mucha gente que sigue pensando que seguimos en la perspectiva primera, que es, a pesar de la cita inicial, el crecimiento exponencial sí que es posible. Vamos a seguir creyendo que es posible. Pero los hechos nos van a dar en la cabeza, ahí de forma muy testaruda, o sea, los seres humanos somos muy propensos a la negación de las malas noticias, todos nosotros. Quizás no estaríamos aquí, quizás no estaríamos vivos, si nuestra psicología reaccionara ante una mala noticia por defecto, por la negación. ¿Vale? Esto está muy analizado, pero es que se puede comprobar a nivel personal y a nivel social una y otra vez. De modo que estamos negando que en realidad tenemos un caso de crecimiento logístico, que es lo natural. Curiosamente, no es por falta de conocimiento, porque en curvas logísticas, o sea, sabemos lo que es el crecimiento de consumo de un recurso en un medio que es finito, y sabemos que esto acaba en una curva logística, lo sabemos perfectamente, pero nos negamos a ver. Cuando se trata, digamos, del modelo social y de decir a la gente, oye, es que va a haber que dejar de ser tan consumistas. Pero claro, eso abre más preguntas, como decía antes, que respuestas, porque habrá que pasar a otra cosa. En esto de la sostenibilidad, si ponemos encima de esta mesa todos los libros y los informes que se han publicado en las últimas décadas sobre, o sea, rompe la mesa, porque no cabe, o sea, hay una apabullante cantidad de información, de datos y de conocimiento, de diagnóstico y de voz de alarma, es decir, cuidado, que nos la vamos a dar, que no nos ha hecho reaccionar, o por lo menos como mínimo no nos ha hecho reaccionar en la medida que debíamos haber reaccionado, curiosamente. Negación de la realidad. No es por falta de conocimiento. Entonces, aparte de empeñarse en continuar transmitiendo este mensaje y adquiriendo más conocimiento específico a partir de ese mensaje, como se hace en los dos libros que acabo de citar, pues a lo mejor hay que hacerse preguntas de, oye, ¿y a qué cambiamos? ¿Qué otro modelo social cambiamos? Vale, vamos a suponer que aceptamos pulpo como animal de compañía y aceptamos que no podemos seguir en el modelo consumista propio de los países actualmente ricos. Eso es insostenible. ¿A qué otro modelo vamos? Y, pregunta no pequeña, ¿qué hacemos con el resto del mundo? Que casi es, y muy pronto será, ¿qué hace el resto del mundo con nosotros? Y ese es uno de los cambios más importantes de nuestra época, que de hecho ya ha ocurrido, lo que pasa es que no nos queremos enterar tampoco. Y es que el mundo rico ya no es el centro del mundo. El
centro del mundo está en todas partes, el centro del mundo está en todas partes, pero de estar en algún sitio, está en China, está en la India, está en esos países que con nuestra arrogancia llamamos emergentes. O sea, llamar emergente a China, a una civilización más antigua que la nuestra y que fue el gran poder en el mundo hasta que, como ellos mismos dicen, se despistaron un par de siglos, me parece un atrevimiento y una arrogancia. China no es un país emergente, ha sido el país central de la historia de la humanidad durante casi todo el tiempo y desde luego están decididos a volver a serlo. Entonces, claro, el problema es, vale, ahora en Europa, especialmente en los países nórdicos, un poquito en Estados Unidos, en otros países y tal, empieza a haber esta conciencia de la sostenibilidad, el medio ambiente, el consumismo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo es que hay que ver qué hace China, qué hace el resto del mundo, que quieren vivir una vida decente, ojo, que quieren mejorar sus estándares materiales, su confort, ¿no? sus estándares de vida. Y no es... Nosotros tenemos la solución, porque no la tenemos, porque no lo estamos practicando, y ahora, bueno, les explicamos a los chinos, o a los indios, o a los africanos, que esto es lo que hay que hacer. No, la solución hay que buscarla juntos. ¿Cuál? Es otro reto. Bueno, entonces voy a... Esta parte es una parte un poco más, mucho más filosófica, pero para introducir, digamos, el planteamiento, la mayor parte del planteamiento que es hacia dónde deberíamos caminar, o no hacia dónde. De nuevo los poetas, caminante no hay camino, solo conviene preguntarse cómo hacemos el camino. No tanto dónde vamos, sino cómo hacerlo. Y en la raíz de cómo hacerlo yo creo que está una cosa que en la cultura occidental nos cuesta aceptar, que es que la vida es una pura contradicción. La vida es una cosa completamente antinatural. O sea, no debería ni existir. Bueno, yo desde la biología lo veo con el cuando uno sabe un poquito de biología... Dice, esto no puede ser. Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Como se ve, si uno ausculta un poco el espacio, pues claro, es que no hay vida en ningún sitio. La vida es antinatural y la vida es una pura contradicción. Digo que esto en las culturas orientales, curiosamente, lo tienen más asumido, ¿no? Es el símbolo del yin y del yang, y en definitiva lo que dice es que estamos siempre viviendo en tensión y de tensiones, en contradicciones permanentes. Y de la contradicción, de la dialéctica entre principios opuestos, es de lo que vivimos, es lo que nos enriquece o no. Porque claro, esa dialéctica puede ser autodestructiva o puede ser que dé lugar a algo más interesante, a algo mejor, ¿no? Entre creación y destrucción, entre los recursos limitados y el impulso expansivo, la crisis expansiva, ¿no? Que una de las características de la vida es que desde luego tiende a expandirse, entre la muerte cierta, desde luego como individuos y quizás como especie, y el nacimiento sumamente improbable, y entre lo que llamo, la expresión no es mía, pero bueno, entre lo que llamo belleza y verdad, belleza de las aspiraciones y verdad de nuestras limitaciones, ¿no? Y en esa contradicción, al final, lo que ocurre, esto daría para otra charla, si nos vamos a la teoría de sistemas, los sistemas están en permanente tensión entre fuerzas opuestas, en tensión dinámica, pues lo que ocurre son bifurcaciones. Entonces aquí, esto es una metáfora, no estoy poniendo un argumento científico. Lo que estoy sugiriendo es que hay que bifurcar. Nuestra sociedad, tal como existe, es insostenible. Y además, ahora vivimos un múltiple atasco. Atasco entre lo que sabemos que deberíamos hacer, pero no tomamos la resolución de cambiar en muchos planos distintos. Atasco en la divergencia esta que os decía antes entre, oye, por un lado va una representación de la realidad, que es la vida económica y financiera, especialmente la parcela financiera, que es una representación de la realidad, según la cual medimos las cosas,
y el hecho de que la parte física no están correlados y esta divergencia va creciendo. Una serie de atascos, una serie de nudos que no conseguimos deshacer. Y estas tensiones acaban generando tensiones más clásicas. Porque a ver si nos creemos